Hola chicos, ¿cómo están? En este espacio de la clase vamos a abordar el dibujo del canon del cuerpo humano. Entonces, se conoce como canon al dibujo de la estructura del cuerpo humano. En un ejercicio anterior, nosotros estuvimos utilizando tinta china, ecolín o pintura negra para dibujar la estructura general, pensando, por ejemplo, en la proporción general, cómo es la proporción del cuerpo, independientemente si en él se está dibujando un hombre y una mujer. En esta clase lo que vamos a hacer es conocer un poco más la estructura y al finalizar vamos a empezar a realizar un ejercicio aplicando esa estructura. Solo que el tipo de dibujo que vamos a hacer lo vamos a hacer a modo de boceto. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos saber es lo siguiente. Al momento de dibujar la estructura del canon, es importante utilizar un círculo. Ese círculo puede tener, por ejemplo, una medida inicial de 2 centímetros, como por ejemplo este que está acá. Este círculo que está acá mide 2 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. Yo puedo realizar ese círculo a mano alzada. Para hacerlo a mano alzada, lo que yo podría hacer sería tomar un lápiz y decirle a una persona o a la persona que yo voy a dibujar, por ejemplo, que se ubique a 2 metros frente mío. Cuando esté a esos 2 metros, yo voy a colocar el lápiz enfrente y voy a analizar desde la punta del lápiz, voy a colocarlo donde empieza la cabeza y selecciono, ¿verdad? Hasta donde llegue el lápiz, donde termina la barbilla de esa persona. ¿Bien? Donde termina aquí. Entonces, ese espacio que me va a dar a esa distancia, por ejemplo, van a ser alrededor de 2,5 centímetros. Lo puedo cerciorar con una regla. Entonces, una vez yo tenga esa medida específica, realizo un círculo a mano alzada que esté a 2 centímetros, cercioro con la regla de que sea así. La idea es poder hacer un círculo a mano alzada que tenga esa medida. Por ejemplo, yo puedo ir probando. Aquí hice un círculo a mano alzada, entonces puedo cerciorarme acá. ¿Cuánto está midiendo? 1,8. Bien, puede ser. Y así voy intentando hasta que me quede a esa medida. Cuando ya la tenga, yo voy a repetir esa medida 8 veces. ¿Por qué 8 veces? Porque se dice que la medida ideal del cuerpo humano es de 8 cabezas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la altura de mi cuerpo va a corresponder 8 veces mi cabeza, o el número de veces que se repita mi cabeza hacia abajo. Si yo, por ejemplo, mido 1,70, esto quiere decir que mi cabeza puede estar repetida alrededor de 7 cabezas y media o casi 8 cabezas. Bien, eso también va a depender de la altura. Ahora tocamos ese tema de las alturas y aproximadamente cuántas cabezas serían. Entonces, yo voy a repetir esta medida 8 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerciorándome de que los círculos se toquen, pero no se intersecten. Eso es importante. Entonces, para analizar otros factores como el ancho de los hombros, es importante que yo me cerciore realizar 2 círculos en el segundo círculo. 2 círculos que estén ubicados al lado y lado del segundo círculo que va de arriba hacia abajo. Entonces, en ese caso, si yo voy a duplicar este círculo, como este círculo lo hice a mano y no tiene centro, entonces yo lo que puedo hacer, bueno, acá miren que me quedó un espacio bastante grande, entonces voy a volverlo a hacer. Y voy a tratar de bajarle acá el grosor a esta línea, para que en realidad sí se toquen. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Listo. Entonces, cuando hice esto, yo puedo trazar una línea que esté justo por la mitad de esos círculos.
Esa línea también la voy a hacer a mano alzada. Para hacer esa línea, yo puedo hacer dos cosas. Es importante que la divida en 8 espacios iguales, ¿bien? Iguales. Como lo estoy haciendo a mano alzada, no queda tan exacto, pero lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo hacer una línea, ¿verdad? Le coloco sus líneas base. Entonces, esta línea la divido a la mitad, luego esta línea a la mitad, luego este fragmento de línea a la mitad y luego la mitad de cada mitad. Entonces ahí me quedan esos 8 pedazos. ¿Listo? Entonces, como acá yo hice lo mismo, entonces con esta mitad que tengo acá, que lo estoy haciendo al ojo, pero acá arriba, ya les muestro arriba. A ver, como ahí, creo que ahí. Visualmente ahí se ve. Entonces yo voy a tomar este segundo círculo. Voy a colocar un círculo al lado y lado. Que toque esa línea. Esto lo que va a indicar es el ancho de los hombros. Entonces, luego puedo hacer dos líneas, replicar esa línea que hice en la mitad. Y dividir los 8 espacios. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Ándale. Fíjense ahí que esto tiene... Ok. Ay, no. Ok, vamos a hacerlo así por aparte. Aquí la tenemos. Entonces yo voy a hacer esta línea. La voy a replicar. Voy a hacerlo más. Todo esto lo voy a hacer con el lápiz H para que no me quede tan grande el grosor de esa línea. Listo. Entonces aquí tengo ya estos 8 espacios. Entonces, esta estructura que me queda es el cuerpo, es la estructura que me va a servir para dibujar el cuerpo en cualquiera de las tres vistas. Frontal, bueno, acá no está, pero vamos a mostrárselos por aquí. Vista frontal, lateral y trasera. Entonces, estos dibujos que están acá se refieren a los ideales de proporción. ¿A qué se refieren los ideales de proporción? Se refiere a que dependiendo de las distintas alturas que existen, de esa manera van a ser dibujadas mediante el número de cabezas el dibujo de estos cuerpos. Entonces, por ejemplo, este cuerpo se considera un estándar de proporción normal, es un cuerpo que mide 7 cabezas y media, es decir, que es un hombre que puede estar midiendo entre 1,50 y 1,65. El siguiente dibujo, que es el ideal, tiene 8 cabezas. Este es un hombre que puede estar midiendo entre 1,65 y 1,75. El tercero, que es el dibujo de proporción de moda, tiene 8 cabezas y media y puede estar midiendo 1,75 y 1,85. Y el último, que es el heroico, de 9 cabezas, puede estar midiendo entre 1,85 y 1,95. Bien, entonces, entre más grande sea, pues mucho más ancho va a ser el diámetro de la cabeza. Entonces, para un dibujo como
como el de 7 cabezas y media, 8, se utiliza entre 2, 1,5, 2,5 como mucho. Y pues para el fashion y para el heroico se utiliza un diámetro en ese círculo de 3, 3,2, 3,5. No es tampoco tan drástico ese cambio, ¿bien? Porque si no, entonces después el cuerpo queda deforme. Entonces, en ese caso, a eso me refiero cuando les menciono o les hablo del número de cabezas, ¿bien? Para que lo tengamos presente. Esto se refiere a los ideales del cuerpo. Nosotros acá estamos trabajando con el de 8 cabezas, ¿bien? El ideal. Entonces, en ese caso, una vez hicimos la estructura, empezamos a enumerar cada parte de la misma. Empezamos de arriba hacia abajo. Bien, la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, 5, 6, 7, 8. En la línea 1, por ejemplo, yo voy a encontrar la barbilla. En la línea 2 voy a encontrar los pezones, o es el área donde terminan los pezones. En la tercera línea, el ombligo. En la cuarta línea, la entrepierna. En la quinta línea, los muslos y las rodillas. Entre la quinta y la sexta línea. Donde termina la sexta línea va la parte inferior de las rodillas. Y entre la séptima y octava línea van las plantas de los pies y los pies, sobre todo en la octava, como indica el dibujo. Entonces, una manera muy práctica de empezar a dibujar el canon dentro de esa estructura es utilizar esta estructura que les voy a explicar a continuación. Para hacerla, yo lo primero que debería hacer es esta línea, dentro de ella dibujar los círculos y una vez los haga, empezar a dibujar lo siguiente. Me quedo con el primer círculo, pero en la línea 1, donde termina la línea 1, realizo un triángulo que va hasta la línea 3. Luego entonces, en la línea 4, bien, entre la línea 4 y la línea 5, realizo un corazón. Bien, ese corazón yo lo puedo realizar literalmente creando la forma. Bien, o puedo realizar dos óvalos. Porque estos vendrían siendo la pelvis. Entonces, ¿qué hago después? Desde la línea, desde donde termina o desde donde hago esos dos óvalos, empiezo a realizar las líneas tanto de los brazos, las extremidades superiores como las extremidades inferiores. En el caso de las extremidades superiores, realizo dos pequeños puntos para que se delimite la marca de la articulación y trazo líneas verticales. Por ejemplo, el antebrazo termina en la línea 3 y el brazo hasta la línea 3 y el antebrazo en la línea 4, para que en la línea 5 vaya la mano, como indica el dibujo. Ahora, en las extremidades inferiores, desde la línea 4, yo realizo dos puntos para la marcación de las articulaciones y realizo una línea vertical hasta la línea 6 para delimitar, por ejemplo, la parte inferior del muslo y las rodillas. Y desde la línea 6 hasta la línea 8 puedo realizar una línea recta, pero en la línea 8 realizo dos triángulos para indicar que allí van los pies. Si yo quisiera, como tal, empezar a dibujar las caderas, entonces podría realizar dos óvalos. El primer óvalo, como por ejemplo que se ve acá, iría dentro del triángulo, casi que a la mitad, en la línea 2 y termina en la línea 6. Y ese segundo óvalo empieza dentro de la línea 5, casi que a la mitad, hasta la línea 7, porque se supone que en la línea 8 van los pies. Entonces allí va metido el fémur y el inicio de los tobillos y los pies como tal. Entonces, a partir de allí yo podría empezar a dibujar cada una de las partes. ¿Cuál es el ejercicio que nosotros vamos a hacer? El ejercicio que nosotros vamos a hacer es dibujar sobre la estructura creada, o sea, sobre esta estructura, y después que haga yo esta estructura a mano alzada, el dibujo del cuerpo femenino y masculino
en vista frontal, solo en vista frontal. Entonces, para el día lunes, ustedes van a traer un dibujo de cada uno, ¿vale? Ese dibujo, por lo menos ya para ese día, debe estar la estructura creada y esta segunda estructura creada, para que hagan el dibujo como tal en clase. Bien. Por ejemplo, en el libro de Loomis se encuentran estos dibujos a modo de boceto y por lo menos está el dibujo del hombre y de la mujer, pero por lo menos en el caso de la mujer en el caso del hombre está un poco ladeado. Pueden guiarse del dibujo que está acá de los ideales, porque esta es la vista correcta que vamos a dibujar, pero lo que quiero dar a entender es que el dibujo debe verse como un dibujo de boceto, bien, como el que está acá, como este que está aquí. Para que lo tengan en cuenta. Y a lo que me refiero es que el que quiera traer ya el dibujo con la estructura, o sea, el dibujo debe venir sí o sí, todos deben tener ya el, 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 el dibujo con la estructura del hombre y de la mujer de uno solo, o sea, un dibujo de cada uno. Bien, pero si no les da chance por todo lo que ha pasado en la semana, pueden entonces traer la estructura, tanto esta como esta, y lo dibujan en la clase como tal. La idea como tal es que durante la clase dibujemos muchas más veces esta estructura y esta vista para practicarla, ¿listo? Entonces, cualquier duda que tengan, chicos, me comentan, ¿vale? Estamos hablando y que tengan muy buen día.